Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en nombre de mi equipo conformado por Brandon Yatas, Tracy Ismiño, Andrea Corilla, Scarlett Hurtado y mi persona, Dayana Palomino. Hoy queremos extenderles un cordial saludo e invitación a participar en nuestro webinar titulado Evasión de impuestos en el sector tecnológico del Perú, un espacio de análisis y reflexión sobre una problemática actual y de gran relevancia en el ámbito económico y empresarial de nuestro país. Este evento no sería posible sin el valioso apoyo y disposición de la docente Jessica Santome Jiménez, a quien queremos agradecer profundamente por aceptar nuestra solicitud y por guiarnos en la realización de este proyecto académico. Miss Jessica, su compromiso con nuestra formación es realmente admirable y estamos muy agradecidos por su tiempo y conocimiento. Queremos invitar no solo a nuestra comunidad académica, sino también al público general interesado en conocer más sobre cómo la evasión fiscal impacta al sector tecnológico y las posibles soluciones desde una mirada crítica y responsable. Será un espacio enriquecedor con información actualizada, ejemplos concretos y una mirada analítica que confiamos será de gran interés para todos ustedes. Este webinar no es solo una charla técnica, es un llamado a la responsabilidad y al compromiso con la transparencia en nuestras empresas. La transformación del país empieza desde las decisiones que tomamos día a día. Gracias a todos por estar aquí y por informarse y por aportar las ideas que van a necesitar. Lo que hagamos hoy y sobre todo después marcará la diferencia. Bienvenidos y empecemos con entusiasmo este webinar. Miss, ahora sí ya puede compartir su pantalla. Ok, muchas gracias, chicos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Me logran escuchar bien? Sí, Miss. Excelente, entonces muchas gracias a todos, muchas gracias también a Dayana, a Brandon, Scarlett, Tracy, justamente por la invitación, y a Andrea también. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de la evasión de impuestos en la gestión empresarial del sector tecnológico en el Perú. Sean todos ustedes bienvenidos y espero que sea de grato justamente conocimiento todo el tema que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, dentro de ello lo que vamos a empezar primero es por realizar justamente esta definición. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de lo que es la evasión fiscal? Cuando nos referimos a esta evasión fiscal, nos estamos netamente enfocando a lo que viene a ser el ocultar los ingresos o alterar de alguna forma el tema de los tributos que se podrían pagar, justamente con miras a evitar pagar esos tributos. ¿Ya? También nos dice, de acuerdo a la SUNAT, que esto está pues obviamente de manera ilegal y obviamente también hay una sanción aplicable justamente por este tipo de evasiones. Debemos considerar que no solo debemos ser transparentes porque las evasiones fiscales no solamente se van a realizar en el momento en que realmente se hace se perjudica de alguna manera el pago de tributos, sino que tiene también la SUNAT mucho mayor tiempo para poderlo sancionar. ¿Ya? Entonces, no es que ahorita, digamos, yo hice esta evasión fiscal
y ya no me dijo nada la SUNAT, no me hicieron ninguna fiscalización y eso implica que se olvidaron de ese tipo de delito que he cometido. Eso no es así porque, como les vuelvo a mencionar, la SUNAT tiene todavía un tiempo prudente adicional con miras a poder sancionar. ¿Ya? Si no es ahora, va a ser de repente más adelante. Luego de ello tenemos en cuenta que hay otro término que por ahí muchas veces se puede también confundir con lo que es la evasión fiscal, el término de elusión. ¿Qué cosa es la elusión? La elusión netamente es un término en el cual justamente este empresario o este contador lo que hace es utilizar de mala forma eh, algunos vacíos legales que existen dentro de las normativas, justamente para tratar de evitar los impuestos. ¿Ya? Entonces, mientras que en el caso de la elusión es algo legal, porque se está evidenciando que no existe alguna normativa específica o existe dentro de todas las leyes algunos vacíos legales, en el caso de la evasión es totalmente ilegal y está sancionado. ¿Ya? Bueno, luego con datos también que nos indica la SUNAT, nos habla de que en Perú se pierde alrededor, vean ustedes, del 8% del PBI, justamente por estas malas praxis, ¿no? Tanto de la evasión como de la elusión. Para poder adentrarnos más en cuanto a esta diferencia y que todo nos quede sumamente claro, justamente hago esta descripción en la pantalla. En esta tabla lo que vemos es las diferencias que existen justamente entre lo que es la evasión y la elusión. En el caso de la evasión vemos que no hay pago de impuestos mediante ocultamiento de alguna forma o fraude, como lo vamos a ver más adelante. Hay unas malas praxis que hacen justamente las empresas y o también junto con sus contadores, que son los que realmente hacen la declaración de estos tributos. Entonces lo hacen como una forma, obviamente ilegal, para tratar de pagar menos tributos. En el caso de la ilusión, como les dije hace un momento, lo que se basan es justamente de estos vacíos legales, de estas normativas que a veces no son tan claras, a veces son un tanto confusas, y por eso lo que se busca es justamente reducir el tema del pago de tributos o simplemente no pagarlos. Entonces, ¿es legal? Lastimosamente sí, porque se está justamente enfocando en estos vacíos que no trata la normativa. Y ojo que estamos hablando de no solo una, sino de varias normas a la vez. Pero siempre hay estos vacíos legales. Entonces, ¿cómo atañe esto al sector tecnológico, que es lo que a nosotros nos interesa? Básicamente, con respecto al crecimiento de las startups, las fintechs y servicios digitales, que es lo que actualmente está muy en boga, lo que debemos decir que este tema de la evasión fiscal básicamente está justamente enfocada a este tipo de sectores. ¿Por qué motivo? Porque es mucho más complicado para la SUNAT que estas empresas que son de rápido crecimiento, estas empresas que nacen ya de manera global, justamente se pueda hacer ese seguimiento, esa trazabilidad de todas aquellas operaciones que hacen desde el momento que nacen. ¿Por qué? Porque se basan justamente de algunos mecanismos y por la propia forma que tiene ese tipo de empresas, se basan en los medios digitales para tratar de alguna forma evitar el pago de tributos. Luego, ¿qué más tenemos en cuenta? Eh,
contribuye al empleo formal, pero aún hay una alta informalidad. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de startups que pueden salir incluso desde la formación de la universidad, y algunas universidades que tienen esa posibilidad también de crear estas denominadas incubadoras, ¿no? Para tratar de apoyar los proyectos de los chicos. Muchos de ellos, digámoslo así, si bien es cierto, pueden, digamos, atraer algún tipo de talento, pero muchas veces también lo que hacen es solamente declarar ante la SUNAT cierta cantidad de trabajadores y los demás los contratan de forma informal, netamente. Ya lo vamos a ver también en un momento más. Algunos desafíos que tenemos dentro de este sector, pues obviamente normativas tributarias que se actualicen, ¿no? Que se actualicen al contexto que estamos viviendo actualmente, netamente después de la pandemia, ¿no? Porque ya han cambiado mucho las formas de, digamos, de operar, las formas también de crearse los diversos emprendimientos, la forma como funcionan directamente las empresas. Y también pues el hecho de la escasa fiscalización y que ésta sea especializada. ¿Por qué? Porque se han formado muchos de los fiscalizadores en un tipo y en un modelo de negocio, más no en estas startups que tienen una forma de, digamos, de moverse, de justamente crecer, desarrollarse, mucho más dinámica. Entonces, como que se han ido quedando atrasados, ¿no? Y eso es lo que por ahí todavía nos falta como un desafío, una oportunidad de mejora. Luego tenemos las modalidades de evasión en cuanto a la tecnología. ¿Cómo se pueden dar estas? Bueno, básicamente por la subdeclaración de ingresos digitales. ¿A qué me refiero con esto? En que, por ejemplo, mi startups lo que hace es justamente, no sé si me ocurre, ¿no? Declarar como ingresos 50.000 soles cuando en la realidad han sido 120.000. ¿Ya? ¿Por qué motivo lo hace? Para que digan que, bueno, es una empresa formal y que está declarando de manera adecuada sus tributos. Pero en la realidad, como se dice, se está sacando la vuelta a la ley, ¿no? No se está declarando ciertos ingresos que han llegado o aquellos que se han hecho en otras modalidades, como lo vamos a ver en un momento más. Justamente esto, ¿no? El pago en criptomonedas sin ningún tipo de registro, saben que no está, digamos, legalizado el tema del pago en criptomonedas, no está realmente controlado porque existen una serie de formas de poder evitar justamente las fiscalizaciones y auditorías. Entonces, cuando estas empresas, startups que están vinculadas más al tema de la tecnología, sus clientes le solicitan pagarle en este tipo de medios, pues obviamente podrían aceptarlo, justamente porque no van a tener ningún tipo de registro que la SUNAT les realice con temas de algún tipo de fiscalización posterior. Con respecto a la triangulación internacional con offshores, bueno, esto también es algo recurrente, no es de ahora, no es solamente de las startups o las fintechs, sino ya esto es un tema que se viene tratando de hace muchos años atrás, incluso con empresas grandes. ¿Por qué motivo? Porque existen los denominados paraísos fiscales, donde muchas veces el tema de lo que son, pues obviamente la información que se puede solicitar a este tipo de países o lugares específicos en el mundo, no es, digamos, replicable o no están llanos a poderlo aceptar, ¿ya? Justamente por la misma forma que tienen este tipo de paraísos fiscales.
¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos las Islas Vírgenes, por ahí tenemos los paraísos fiscales de la isla Caimán, ¿ya? Entonces, tenemos una gran cantidad de formas de poder evitar justamente el pago de tributos. Y este tipo de empresas más ligadas a lo tecnológico justamente pueden hacer este salto hacia lo que es utilizar de mala forma, pues obviamente, los offshore, ¿sí? Luego tenemos el no emitir comprobantes de pago, estos comprobantes de pago electrónicos, que es mucho más fácil también para la SUNAT poder hacer la fiscalización porque lo hacen en línea, ¿no? Entonces, el que nosotros también tengamos ese tipo de costumbre es algo muy importante, ¿no? El ir, por ejemplo, a algún tipo de establecimiento y solicitar una boleta o una factura electrónica es algo muy importante porque de esa manera también nos aseguramos que esta empresa, pues obviamente esté cumpliendo con el pago ante la SUNAT. Si nosotros también como clientes no ayudamos en eso y simplemente vamos, adquirimos algo y no solicitamos un tipo de comprobante de pago, así sea físico o electrónico, pues estamos contribuyendo de alguna manera con esta evasión de impuestos. ¿Okay? Y tenemos también el uso indebido de beneficios tributarios. ¿Por qué motivo? Porque muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Justamente digámoslo así, tienen ese tipo de beneficios ante algún actuar o quizás por el sector en el cual se encuentran o la actividad que han realizado y justamente tienen ese tipo de beneficio, pero lo que hacen no es, por ejemplo, invertirlo dentro de la misma empresa, sino va directamente también, como se dice, al bolsillo de los propios propietarios. Ya eso tampoco no es lo ideal, porque si la SUNAT le está dando algún tipo de beneficio a determinada empresa por las actividades que realiza, pues obviamente es con miras a que pueda reinvertirlo en la propia empresa. ¿Ya? No es una utilidad, no es una ganancia que se va directamente al bolsillo de los dueños o los propietarios. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en cuenta? Específicamente en lo que es la modalidad del sector tecnológico, de acuerdo a la SUNAT, nos dice que es el 50% de evasión que existe justamente dentro de este sector. Ya estamos hablando 50% de empresas o de personas que en este caso dentro del sector tecnológico no están pagando los tributos como debe ser, ya sea a través de la evasión o la elusión fiscal. Asimismo, también hay otras malas praxis dentro de las empresas, ¿no? Estamos hablando en este caso de la subdeclaración de estos ingresos bajo las plataformas de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que pues obviamente no brindan un tipo de producto, sino netamente usualmente startups, que se enfocan en el desarrollo muchas veces de aplicaciones o algún tipo de hardware. Y de acuerdo a eso, lo que hacen es a veces declarar solamente el tema de, por ejemplo, el disco en el cual va todo este programa. Pero el disco, pues obviamente no tiene mayor valor para lo que es la SUNAT, sino el programa en sí. Y esto muchas veces no es declarado y por ende, pues obviamente existe esta evasión de tributos. Como ya lo dije hace un momento, el uso de las criptomonedas, bien, el uso de las criptomonedas que no están registradas y tampoco se puede hacer un rastreo, una trazabilidad adecuada,
porque no están tampoco siendo supervisadas las transacciones que se hacen por esos medios. La facturación falsa o quizás compras ficticias que pueden hacer algunas empresas con miras también de poder rebajar el tema de los tributos. La contratación de lo que pueden ser los denominados freelancers, ¿no? Estos, digamos, trabajadores independientes, que muchas veces no se formalizan dentro de justamente la planilla de las empresas y por ende muchas de estas organizaciones lo que hacen es, sí, bueno, contraté a un freelance, pero a pesar que ella lleva años dentro de la empresa, nunca fue realmente normalizado dentro de la planilla de la SUNAT. Y por ese motivo, pues obviamente no se paga tributos por esa persona, y esa persona tampoco declara impuesto a la renta de todo lo que está justamente percibiendo, y pues la empresa tampoco no tiene ningún tipo de grado de asociación con este freelance, debido a que no hay pago tampoco de algún tipo de seguro o salud. ¿Ya? Ok, no hay problema de ello. Muy bien, en el caso de las importaciones también se puede realizar una mala praxis debido a que se puede importar determinados productos y declarar, por a veces una mala práctica que se hace ya de manera común, lo que se hace es registrar una subpartida que no es la adecuada con miras justamente a poder pagar menos tributos, menos impuestos de lo que implica también esa importación. ¿Ok? ¿O qué es lo que se hace? Se adquiere un producto completo, un producto terminado, y lo que se declara realmente es partes nada más de este producto. Entonces, de esa manera también, como se dice, pues se está pagando por determinadas piezas, más no por el bien entero, ¿no? Que es lo que realmente se está importando. Muy bien. Luego pasamos a un caso real, caso de Telefónica. ¿Ya? En el caso de Telefónica, ¿qué es lo que tenemos? Que fue sancionada justamente a poder pagar 854 millones de dólares en evasión tributaria, vean ustedes. Usó convenios internacionales para poder reducir el pago de impuestos, ¿ya? A pesar que pues era una empresa grande, no estamos hablando de startups ni fintechs, una empresa grande, telefónica, que tenía muchísimos años dentro de nuestro país. Sin embargo, a pesar de eso, vean ustedes que también utilizó esta mala praxis con respecto a la evasión tributaria, ¿no? Y no es poca cosa, estamos hablando de casi no, un billón, ¿no? De lo que viene a ser de dólares. Usó o se amparó en algunos convenios comerciales, ya que pues obviamente los capitales de Movistar eran justamente españoles, y de acuerdo a estos convenios, estos acuerdos internacionales, lo que se basaba era que la tributación le iba a hacer en España, por eso no iba a tributar acá. Sin embargo, tampoco en el otro país lo hizo. ¿Qué más tenemos en consideración? Que SUNAT detectó este uso indebido de lo que vienen a ser los tratados y la mala clasificación de los ingresos, justamente con miras a evitar ese tipo de inconvenientes al momento de solicitarle el pago de los tributos. Las consecuencias, pues, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Las multas, el daño de la propia reputación o imagen de la empresa y el precedente legal que queda, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que pasó con Telefónica? Justamente lo que se vio en problemas, y de esa manera lo que hizo simplemente es tratar de irse, ¿no? Previamente, obviamente vendiendo su empresa.
Muy bien. Ok, entonces, el Perú. No solamente debemos considerar que este tipo de evasión o elusión que se hace de los tributos solamente lo hacen las pequeñas empresas, ¿no? Que estamos hablando de las startups o las fintechs, sino también tenemos este mal ejemplo de lo que viene a ser Telefónica del Perú, ¿no? Que, como les vuelvo a mencionar, tenía más de 30 años operando en el Perú. En su momento también era un monopolio, ya que era la única empresa que ofrecía el servicio y por ende pues también de esa manera digámoslo así, se excedía en cuanto a los precios que brindaba y el servicio pues pésimo, ¿no? A pesar de eso, bueno, Telefónica siguió justamente funcionando las operaciones dentro del Perú hasta que, como vuelvo a mencionar, tuvo una sanción justamente de 854 millones de dólares, teniéndose en cuenta esta forma de evasión tributaria, ¿no? Luego de una serie de digamos, formas de tratar de evitar ese tipo de sanción, no tuvo más remedio que simplemente poder retirarse del país, ¿no? Ante esta presión que se hizo ya para que justamente pueda realizar el pago de los tributos, lo que hizo es vender su empresa por una mínima cantidad a un consorcio de lo que viene a ser argentino, ¿no? Esta empresa denominada Integratech International justamente es la que adquirió con sus activos y sus pasivos justamente a Telefónica, ¿ya? Por un monto, como les vuelvo a decir, irrisorio, ¿no? Un monto muy, muy pequeño, pese a toda la cantidad de, digamos, activos que pudiera tener, porque vemos que también las deudas que tiene, pues son bastante altas, ¿no? De 3.7 millones de lo que vienen a ser soles, es por el monto que adquirió esta nueva empresa a Telefónica. ¿Ok? ¿Qué más se tuvo en cuenta dentro de este caso de Telefónica? Que se usó, como les vuelvo a mencionar, convenios que se tienen o esos acuerdos internacionales con España, ya que los capitales justamente de Telefónica eran de ese país. ¿Qué más tenemos en cuenta dentro de este mal ejemplo de Telefónica? Pues la SUNAT detectó justamente el uso indebido de lo que vienen a ser la utilización de esos tratados o la evocación de esos tratados. Y bueno, las consecuencias ya lo sabemos, ¿no? Simplemente el hecho de que no querer asumir hasta el final el pago de esos tributos y por eso simplemente se fue de nuestro país. Aquí viene justamente el tema de los impactos de elevación fiscal, qué es lo que trae como consecuencias a nuestro país, que no solamente está afectando pues obviamente los indicadores y todo ello de la misma SUNAT, sino pues obviamente nos está afectando a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que debemos considerar? ¿Cuál es el impacto negativo que tiene? Pues obviamente la pérdida de recursos públicos esenciales. Estamos hablando de que esa cantidad de dinero, y estamos hablando de una sola empresa que no ha pagado, ¿qué es lo que ocasiona? Que no se haga esa recaudación de determinada cantidad de tributos. ¿Y para qué nos sirve? Pues obviamente para que dentro del fisco que tiene justamente el MEF
se pueda asumir ciertas obras, ¿no? Por ejemplo, la construcción de hospitales, estos que fueron, digamos, vitales también para el cuidado y el tratamiento del COVID en su momento, la educación, la construcción de lo que viene a ser también diferentes colegios en diferentes partes de nuestro país, ya que hay algunas provincias o algunos pueblos un tanto más alejados de las capitales que no cuentan con ningún tipo de ni colegio ni mucho menos hospitales. Es más, ni siquiera carreteras que puedan unir a estas poblaciones tan alejadas. ¿Qué más tenemos como impacto de lo que viene a ser la evasión fiscal? Pues la competencia desleal frente a empresas formales y que sí declaran y sí pagan sus tributos de manera adecuada, ¿no? Sobre todo estamos hablando de las pymes y de las MIPES que, como ya ustedes habrán escuchado también, chicos, la SUNAT, como se dice, los agarra por el cuello, ¿no? Si no, pues, si no pagas, tienes que cerrar, ¿no? Además, aunado también a lo que viene a ser la delincuencia, que ya sabemos todo el tema de las extorsiones. Multas y sanciones para empresas evasoras, justamente, y que éstas se deban cumplir, ¿no? No solamente colocarle la multa y la sanción, sino que también sean ejecutadas, y no solamente para empresas pequeñas o medianas, que muchas veces son las más débiles, sino también, sobre todo, para las grandes. Pérdida de credibilidad empresarial y riesgos legales. Pues obviamente que sí, ¿no? Lo hemos visto también en el caso de Telefónica. ¿Por qué? Porque ya ninguna, digamos, persona, ningún potencial cliente va a ver con buenos ojos a esta empresa que no le da la gana de cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, con la evasión fiscal, ¿qué es lo que estamos nosotros teniendo, digamos, como perjuicio, chicos? El que, por ejemplo, no haya mayor cantidad de construcciones de estos colegios emblemáticos, los cuales brindan una gran cantidad de posibilidades, sobre todo a los jóvenes que están formándose en la educación primaria y secundaria, con miras a tener mejores oportunidades, no solamente dentro del país, sino también a nivel internacional. ¿Ya? Eso nos estamos justamente privando, entre otras cosas. Algunas medidas para poder evitar esta evasión fiscal. Capacitación tributaria tanto interna como externa. ¿A qué nos referimos con esto? Interna, justamente para tratar de modernizar a estos fiscalizadores que tienen quizás el chip un tanto ya más atrasado, ¿no? Estamos hablando que dentro de los negocios se van moviendo y más teniendo en cuenta el sector tecnológico, es mucho más rápido, ¿no? Hay miles de mecanismos también para que puedan actuar. Entonces, tratar de utilizar muchos más medios con miras a capacitar a estos fiscalizadores y que puedan obviamente entrenarse no solamente acá en nuestro país, sino también en el extranjero, donde tienen mejor tecnología. Y externamente, ¿por qué? Porque también se le debe capacitar, pues obviamente a las empresas, ¿no? Que desde pequeñas, medianas o grandes empresas sepan que tienen que cumplir una obligación, ¿no? Una obligación no solamente a nivel legal, sino también a nivel social, porque con la evasión nos están privando a todos los peruanos de una gran cantidad de obras que se podrían realizar. La emisión correcta de comprobantes electrónicos, ayudado justamente con todo el tema de la tecnología, poder emitir de forma correcta y obviamente pagar la cantidad de tributos que sean los reales. Revisión legal de convenios internacionales con miras justamente a que no haya algunas empresas que utilicen esos mecanismos con miras a, digámoslo así,
minimizar el tema del pago de tributos. Y por último, poder contratar también asesores especializados en tributación digital, ¿no? Que ya están, digamos, siendo los expertos dentro de este ámbito. Algunas medidas estatales necesarias, bueno, aquí entra justamente a tallar todo el tema de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que está tan de moda y hay una gran cantidad y variedad también de esto. ¿Para qué? Para poder modernizar obviamente la fiscalización, usar una serie de algoritmos con miras a poder identificar estas empresas que tienen mayor cantidad de riesgo a que puedan cometer algún tipo de evasión o elusión fiscal. Simplificar obviamente el cumplimiento tributario para pymes tecnológicas, obviamente brindándoles algún tipo de beneficio, pero también, digamos, exigiéndole la transparencia de todas sus transacciones. Actualizar la normativa fiscal frente a las criptomonedas y plataformas digitales, ya que vemos también que de un tiempo a esta parte se utilizan más las denominadas billeteras digitales, ¿no? Que esas también obviamente están ligadas a algunas formas de hacer este seguimiento. Pero en el caso de las criptomonedas también se debe realizar esta capacitación para que los funcionarios de la SUNAT puedan identificar qué tipo de empresas son las que realizan este tipo de transacciones. El cruce de datos también con redes sociales y cuentas bancarias, ya que muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? En las redes sociales publican todas digamos, sus utilidades, por ahí muchas de ellas, o quizás algunas de las propiedades que pueden tener, sin embargo, para la SUNAT, pues incluso hasta pérdidas tienen. ¿Ya? Entonces, hacer ese cruce de información nos va a beneficiar. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera también podemos verificar que efectivamente esa empresa o esos dueños o esos propietarios de las empresas estén declarando lo real. Y promover la cultura de la formalidad desde la universidad, ¿no? Y aquí rescato las palabras también de sus compañeros, tanto de Brandon como de Diana, que al inicio mencionaron, ¿no? Que dentro de este tema de la evasión fiscal no solamente pues les atañe a lo que son las empresas y por último la SUNAT, que es la que recauda, sino a todos, ¿no? De manera realmente responsable. Nosotros, como les vuelvo a mencionar, deberíamos siempre al momento de realizar una compra exigir un comprobante de pago. No solamente estoy hablando de una factura, no solo estoy hablando de una boleta, sino también incluso hasta de un ticket, pero siempre tener un comprobante de pago para de alguna forma también exigirle a esta empresa que sea transparente al momento de declarar y pagar sus tributos. Conclusiones entonces, chicos, para poder culminar. La evasión afecta tanto al Estado como a la sociedad, ¿no? Ya lo he justamente demostrado a lo largo de la presentación. Las empresas tecnológicas deben operar con ética y legalidad, y esto no es solamente cuando uno inicia la empresa, sino desde el momento que, como así como ustedes, chicos, están en la universidad, ¿no? Siempre deben actuar también con ética y profesionalidad. En el caso de Telefónica, demuestra las consecuencias reales de poder evadir impuestos, ¿no? Ya lo hemos visto que justamente lo que ha hecho es simplemente irse del país, ¿no? Vender por mínima cantidad todos los activos de la empresa con miras simplemente a poder desaparecer de nuestro país. La transparencia fiscal debe formar parte de la gestión empresarial. Esto es algo muy importante porque se debe actuar de acuerdo también a los objetivos que tiene la empresa y debe ir aunado
con respecto también al, digamos, la transparencia que debe existir ante la recaudación que hace la SUNAT. Bien, entonces con eso concluyo mi participación, chicos. Muchas gracias. Bien, bueno, ha sido un honor contar con cada uno de ustedes, en especial con también Jessica Sansone, en este espacio donde hemos explorado un tema crucial para el desarrollo sostenible del sector tecnológico en el Perú. La evasión de impuestos no solo presenta una pérdida para el Estado, sino que también limita el crecimiento equitativo de nuestras empresas y también emprendedores. Agradecemos su participación activa y los invitamos a seguir conectados para futuras iniciativas que promueven el crecimiento sostenible y cumplimiento tributario en el país. Hasta pronto y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias a todos. Ya. A través del chat se va a estar pasando un link de satisfacción para que lo puedan ir completando, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss, y muchas gracias también a todos por habernos acompañado en este webinar. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Y ahora sí. Muchas gracias por su atención e interés durante la exposición. Ahora abriremos un breve espacio para responder sus preguntas o comentarios. Les invitamos a escribir sus dudas en el chat o a activar su micrófono si desean participar directamente. Este es un buen momento para aclarar conceptos o profundizar en algún punto específico del tema tratado. Estamos atentos a sus inquietudes. Buenas tardes. Sí, yo tengo unas preguntas. Primero, ¿qué se considera evasión de impuestos en el comercio de tecnología? Interesante. Bueno, se considera evasión cuando una empresa importadora, de manera intencional, declara un valor menor al real de los productos que trae de extranjero. Omite operaciones comerciales o usa documentos falsos para evitar el pago de tributos. En lo que es el sector tecnológico, bueno, esto puede incluir su subvaluación de equipos como celulares, laptops o componentes electrónicos, afectando lo que es la recaudación fiscal. Eh, ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, ¿y por qué algunas empresas del sector tecnológico evaden impuestos? Bueno, principalmente lo hacen para poder reducir sus costos y obtener mayores márgenes de ganancia, compitiendo de manera desleal frente a otras empresas que sí cumplen con sus obligaciones. También se puede deber a una falta de control efectivo, vacíos legales o una cultura empresarial que prioriza el beneficio económico a corto plazo sobre el cumplimiento tributario. Tengo otra pregunta. ¿Cómo afecta la evasión fiscal a la economía del Perú? Bueno, la evasión fiscal representa una gran pérdida para el Estado, ya que menos ingresos tributarios implican menos recursos para servicios públicos como la salud, educación, la seguridad o infraestructura. Además que en el mercado distorsiona la competencia en el mercado, ya que las empresas en sí pagan impuestos y se ven en desventaja frente a aquellas que las evaden. ¿Y qué sanciones pueden recibir las empresas que evaden impuestos?
Sanciones pueden incluir multas económicas, intereses moratorios, inhabilitación para contratar con el Estado, clausura temporal o definitiva e incluso procesos penales con temas de cárcel para los responsables. SUNAT también puede incluirlas en los registros de incumplimientos que afectan su reputación y acceso a financiamiento. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo detecta SUNAT a las empresas que evaden impuestos? Por favor. Bien, SUNAT utiliza herramientas como auditorías electrónicas, cruces de información con aduanas y bancos, inteligencia artificial y Big Data, además de denuncias y alertas del público. También aplica controles físicos en los puntos de ingreso del país y revisa la documentación presentada por los importadores como facturas y declaraciones aduaneras. Ya. Y aquí tengo otra pregunta. ¿Y qué productos tecnológicos suelen estar más involucrados en casos de este tipo de evasión? Mm, Bueno, generalmente los productos de alto valor y fácil transporte son aquí los más utilizados en lo que se trata de esquemas de evasión. Y bueno, esto incluye, por ejemplo, teléfonos móviles, laptops, tablets, procesadores, tarjetas gráficas, cámaras digitales y lo que son accesorios tecnológicos. Además, muchas veces se declaran como productos de menor valor o se ingresan de forma fragmentada para evitar lo que son los controles estrictos. Ya, pero importar por debajo del valor real es considerado evasión o no. Podríamos decir que sí, porque una empresa cuando declara ante la aduana un valor menor del que realmente pagó por un producto, está cometiendo un tipo de evasión fiscal que se llama subvaluación. Y esto lo que hace es reducir el monto de los impuestos a pagar, como por ejemplo el IGB o el arancel, y esto perjudica pues al Estado en su recaudación y genera una competencia desleal. Tengo otra pregunta. ¿Y qué papel juega la factura comercial en el control de impuestos, por ejemplo? La factura comercial pues es un documento bastante importante porque indica el precio real del producto y el proveedor y de otros datos claves también que viene ahí. Y si la empresa hace facturas alteradas o con precios falsos, está manipulando la base imponible para pagar menos impuestos. Por eso la SUNAT y aduanas revisan cuidadosamente cada una de estas facturas para poder detectar irregularidades. Y lo que son empresas extranjeras, me imagino que también podrán evadir impuestos en Perú. Sí, sí, especialmente cuando operan a través de socios, filiales en el Perú y manipulan las operaciones comerciales. Por ejemplo, simular precios muy bajos con sus exportaciones para que sus representantes locales puedan pagar menos tributos. Esto se conoce como precio de transferencia indebido y también es sancionado por la legislación peruana. Ya, y pero como ciudadano, ¿qué puedo hacer para ayudar a reducir ese tipo de evasión? Aunque parezca pequeño, el ciudadano tiene un rol muy importante en este aspecto. Como número uno, puede exigir siempre comprobantes de pago como boletas o facturas. También no comprar productos de dudosa procedencia o que incluyan impuestos o que no incluyan impuestos.
Y por último, también puede denunciar ante la SUNAT si detecta comportamientos sospechosos o conoce de empresas que evaden tributo. Estas acciones pueden ayudar a fomentar una cultura de cumplimiento tributario y fortalecen la fiscalización. Bueno, chicos, esas eran todas mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por preguntar.